Hola, soy el Pío de la Rosa número 6 de sexto C y hoy vamos a hablar sobre tres diferentes temas de la informática, que son el hardware de un PC, los sistemas operativos y la ciberseguridad. En este orden comenzaremos con el hardware de un PC. El hardware es la composición de una computadora, son aquellos componentes internos que trabajan en conjunto para que el sistema funcione correctamente. Cada parte tiene una función específica como almacenar información, procesar datos, generar gráficos o administrar la energía. El primer componente y un esencial en la computadora es la unidad de almacenamiento. Aquí nos dividimos en dos partes. Tenemos el HDD, que es el disco duro tradicional, que utiliza platos magnéticos giratorios para guardar la información. Ofrecen gran capacidad de almacenamiento a bajo costo, pero es muy lento y extremadamente frágil. Y por otro lado tenemos los más modernos, que son los SSD o disco de estado sólido. Esa funciona con memoria flash, lo que lo hace ser o trabajar más rápido, es más resistente. Entre los SSDs existen dos tipos principales, los SSD SATA, que son estos, y los SSD NVMe. Los SSD SATA tienen una forma similar a un disco duro y ofrecen una buena velocidad en relación a su precio, mientras que los SSD NVMe, que son más pequeños, se conectan directamente a la placa mediante el puerto M.2, alcanzan velocidades mucho más altas que son ideales para juegos, edición de video y trabajos profesionales. Claro, mayor rapidez a un mayor costo. Pasamos con la memoria RAM. ¿Qué son las memorias RAM? Básicamente es la encargada de almacenar datos temporales que el procesador necesita mientras trabaja. Es una memoria rápida, pero su contenido se borra al momento de apagar la computadora. Entre la memoria RAM se divide en diferentes tipos o en clasificaciones llamadas DDR. Hoy en día tenemos la DDR4, que es el estándar, que es la más rápida, moderna y eficiente, y tienen una velocidad o frecuencia máxima de 3200 MHz. Y tenemos la DDR3, que es más antigua, lenta y mayor consumo de energía, y tienen un pico de frecuencia de 2133 MHz. A pesar de ser más antiguas, muchas computadoras las siguen utilizando ya que son más baratas, pero son menos rápidas. También tenemos las DDR5, que son más rápidas y tienen una frecuencia pico de 5600 MHz. Pero DDR4 sigue siendo el estándar. Ahora tenemos que aclarar la memoria RAM y la ROM, ya que pueden confundirse. La RAM, como dije, es la memoria temporal que usa la computadora para trabajar rápido con programas y datos, mientras que la ROM es la memoria permanente que guarda instrucciones esenciales para que la computadora pueda arrancar y que regularmente está soldada directamente en el motherboard. O sea, es algo que viene con el motherboard y no es necesario manipularla, sino que está ahí, a diferencia de la RAM, que tú puedes escoger la cantidad de RAM, frecuencia, etcétera. Pasamos con la unidad de procesamiento gráfico. Aquí nos dividimos en dos partes de nuevo. La GPU, que es el procesador diseñado para manejar gráficos e imágenes de manera eficiente, se utiliza para mostrar videojuegos, animaciones, videos, y realizar cálculos que requieren de muchas operaciones al mismo tiempo. Y pasamos a las APU, que es un chip que combina CPU y GPU en uno solo, que permite ejecutar programas y tareas gráficas sin necesitar un procesador gráfico separado, ahorrando espacio y energía, pero generalmente a una potencia menor. En lo que es la GPU tenemos una batalla de fabricantes donde tenemos a Nvidia, que se destaca por sus tarjetas gráficas de alto rendimiento
y tecnologías avanzadas para juegos, edición de videos y aplicaciones profesionales. Su enfoque está en ofrecer velocidad, eficiencia y soporte para funciones modernas como la inteligencia artificial o trazado de rayos. Nvidia tiene diferentes categorías de gráficas como las extintas GTX y las nuevas RTX. Básicamente, esta se divide en potencia y por serie. Ahora tenemos las RTX 5090, 5070 y así. Y pasamos al lado de AMD, el cual fabrica tanto procesadores como tarjetas gráficas, combinando potencia y precio competitivo. Sus productos buscan ofrecer un buen rendimiento en juegos y tareas multimedias, además de procesadores con gráficos integrados o APUs que permiten usar computadoras sin necesidad de una GPU dedicada. Pasamos a la parte más importante de una computadora, que es la unidad de procesamiento central o CPU. El procesador es el componente más importante de la computadora, conocido como su cerebro. Es el encargado de ejecutar instrucciones, coordinar todas las operaciones, y los principales fabricantes de procesadores en la actualidad son Intel, AMD y Apple, cada uno con sus características propias. El primero es Intel. Es uno de los fabricantes más conocidos, puesto que fue uno de los pioneros en la comercialización de chipsets. Sus procesadores destacan por su grande rendimiento de tareas de un solo núcleo, buena eficiencia energética y estabilidad. Son muy utilizados en computadoras de oficinas, laptops y equipos de alto rendimiento. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo se manejan las gamas en Intel. Tenemos los Intel Pentium y los Intel Celeron, que vendrían siendo los procesadores de gama muy baja, que básicamente cumplen con su función. Son muy baratos, pero su rendimiento no va a ser el mejor. Tenemos los Intel Core, que a su vez se dividen en i3, i5, i7 e i9. Estos son los más usados y los más comercializados entre el público general y son utilizados para computadoras de oficinas, para computadoras de escritorio de gaming y ese tipo de cosas, y en laptops. Y por último tenemos los Intel Xeon, que son procesadores exclusivamente de uso de servidores. Estos ofrecen una gran potencia, pero son muy caros. Pero como dije, no está hecho para un público general, sino para servidores. Pasamos con AMD, el cual ha ganado mucha popularidad gracias a su excelente relación calidad-precio. Sus procesadores suelen ofrecer más núcleos a menor costo, lo que los hace ideales para multitarea, edición de video y gaming. Con la línea Ryzen, AMD en los últimos 10 años ha logrado competir directamente con Intel. Aquí tenemos el mismo gráfico que teníamos con Intel, pero en este caso AMD. Los AMD Athlon son, o anteriormente también conocidos como A, son los procesadores de Intel más bajos, de gama de entrada, son APUs, o sea que no dependen exclusivamente de una gráfica para poder funcionar. Son muy baratos, pero no te van a ofrecer la mejor potencia. Tenemos los Ryzen que se dividen en Ryzen 3, 5, 7 y 9. Básicamente cumplen con las mismas funciones de lo Intel. Básicamente, mientras más alto sea el número, mejor va a ser el procesador. Y están hechos para diferentes usos, como oficina o gaming. Tenemos los Threadripper, que son procesadores de entrada para servidores, son muy potentes, pero no están hechos para el público en general. Y tenemos los AMD EPIC, que ya son procesadores de servidores, o sea, de servidores muy grandes, son bastante caros, pero ofrecen una potencia que un usuario normal no lograría agotar.
Y por último tenemos a Apple, el cual desde el 2020 fabrica sus propios chips o procesadores llamados Apple Silicon. Hoy en día tenemos cuatro series que son el M1, M2, M3 y M4. Estos procesadores integran CPU, GPU y otros elementos en un solo chip, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia energética. Están diseñados exclusivamente para sus dispositivos como MacBooks, iMacs y las iPads, optimizando al máximo el software y el hardware. Esto, lo, esto en cierta parte es una ventaja muy grande para Apple, ya que con el hecho de que solo lo utilizan sus propios dispositivos, al momento de crear el chip, el sistema operativo y el dispositivo, tienen que concentrarse en que solo funcionen para ellos, porque no están en la necesidad de que computadoras de marcas externas tengan que tener una compatibilidad con su sistema. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo estaría integrado un chip de Apple Silicon. Tenemos el CPU, el GPU, la DRAM, que es la memoria RAM pero unificada. O sea, tenemos la memoria del CPU y la de la gráfica juntas. Tenemos la memoria caché, que es una memoria temporal de archivos, el Neural Engine, que es un chip para el uso exclusivo de inteligencias artificiales, y el Fabric, que es el componente que se encarga de conectar los demás componentes para que al momento de traspasar datos y eso, todo sea más eficiente. Pasamos a lo que es la refrigeración. Los procesadores generan calor y necesitan sistemas de enfriamiento para funcionar de manera óptima. No solo los procesadores requieren refrigeración, las tarjetas gráficas generan incluso más calor y su enfriamiento es mucho más avanzado y delicado, por lo que deben ser manejadas y mantenidas por profesionales capacitados. Entre los diferentes tipos de refrigeración tenemos la refrigeración líquida, que a su vez se divide en dos partes. La primera, que son las all-in-one, que básicamente vienen prearmadas para su uso, solo tienes que montar y usar. Y las personalizadas, que tú, o sea, tú compras tu bloque, compras tu líquido, tu radiador, tus tubos y lo moldeas a tu gusto. Las refrigeraciones líquidas son ideales para usuarios que buscan temperaturas más bajas, menos ruido y es estética personalizada, aunque con un costo y mantenimiento ligeramente superiores. Su funcionamiento se basa en que el bloque de agua se coloca sobre el procesador y absorbe el calor. El líquido el calor es traspasado al radiador mediante el líquido, el cual se encarga de expulsar el calor hacia afuera, de esa manera enfriando el líquido, y el líquido vuelve al bloque a recoger el calor y vuelve al radiador y así. Es más eficiente y silencioso que las de aire, pero requiere mantenimiento y cuidado. Después tenemos las refrigeraciones por aire, que es el tipo de refrigeración ideal para usuarios que buscan una solución económica, fácil de instalar y con un mantenimiento mínimo. Usualmente las marcas incluyen un módulo de refrigeración de stock, solo en procesadores de gama media hacia abajo. Su funcionamiento: el procesador genera calor al trabajar. El calor se transfiere a un disipador de metal, generalmente cobre o aluminio, que tiene muchas aletas para aumentar la superficie. Un ventilador sopla aire a través de esas aletas, llevando el calor hacia afuera y manteniendo temperaturas estables. Pasamos con la fuente de poder. La fuente de poder transforma la electricidad de la energía que utilizan los componentes del PC. Algunas marcas conocidas como Corsair, EVGA, Thermaltake, Seasonic y Cooler Master. Una buena fuente asegura estabilidad y durabilidad, mientras que las de baja calidad pueden incluso quemar tus componentes. Dentro del mundo de las fuentes existen las certificaciones, que son 80 Plus. Las certificaciones son un sello o estándar que indican la eficiencia energética y calidad de una fuente de poder. Es decir, muestran que también convierte la electricidad que recibe de la toma de corriente en energía que los componentes de la computadora puedan usar, evitando desperdicios de energía y exceso de calor. Las
certificaciones van desde 80 plus, 80 plus bronce, silver, gold, platinum y titanium. Mientras más hacia la derecha está, más cara es, pero mejor maneja y protege tus componentes. El motherboard es la tarjeta madre, es la base donde se conectan todos los componentes de la computadora. Entre las marcas más comunes están Asus, MSI, Gigabyte, ASRock y ViewStar. Los modelos de gama alta ofrecen mejor rendimiento y compatibilidad, mientras que los de gama baja son más económicos pero con menos opciones de expansión. Para concluir, aquí tenemos las partes principales de un motherboard. Tenemos las DIMM slots, que es donde van las memorias RAM, el socket del CPU, las PCI Express, que es donde puedes conectar la gráfica, tarjetas de expansión como grabadoras de video, transformadores de audio, etcétera, y los conectores SATA o M.2, que es donde van las memorias o los dispositivos de almacenamiento. Ahora vamos a pasar con los sistemas operativos. Un sistema operativo es el software principal de una computadora que gestiona los recursos de hardware y software, permitiendo que el usuario se comunique con la máquina. Es el intermediario entre el hardware y las aplicaciones que usamos. Windows, desarrollado por Microsoft, es el sistema operativo más popular del mundo. Es conocido por su amplia compatibilidad con casi cualquier software y hardware que puedes imaginar. La gran mayoría de los programas y juegos se diseñan primeramente para Windows y después para otros sistemas operativos. Su interfaz gráfica es muy intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace ideal para la mayoría de personas, desde estudiantes hasta profesionales. Sin embargo, su popularidad lo convierte en el principal blanco de virus y malware. Y a diferencia de los otros, su licencia no es gratuita y es muy cara. El kernel de Windows se llama Windows NT kernel y tiene una arquitectura híbrida. Eso significa que combina características de los kernels monolíticos, que tienen todo el código en un solo lugar, y los microkernels, que básicamente dividen su código en partes más pequeñas, buscando un equilibrio entre rendimiento y modularidad. Entre las versiones más destacadas de Windows tenemos Windows 95, Windows XP, Windows 7 y Windows 10. Hoy en día ya tenemos la última versión, que es Windows 11 entre el 2015, pero que realmente del 2021, pero que realmente no es tan destacada, ya que, mal dicho, es un refrito del Windows 11. Pasamos con macOS, que es el sistema operativo exclusivo de Apple. Este es manejado en lo que son las Macs. Destaca por su diseño elegante, estabilidad y seguridad. Su interfaz es limpia y fácil de usar y está perfectamente optimizado para el hardware de Apple, lo que garantiza un rendimiento fluido, especialmente para tareas creativas como la edición de video o diseño gráfico. Además, se integra de forma impecable con otros productos de Apple como el iPhone. El kernel de macOS se llama XNU, que significa X is not Unix. Es un kernel híbrido que combina el microkernel Match 3.0, utilizado para la gestión de procesos y memoria, con un código de kernel monolítico de tipo BSD, Berkeley Software Distribution, lo que le da compatibilidad con las aplicaciones de estilo Unix. Entre las versiones más destacadas de macOS tenemos macOS X Cheetah 2001, macOS X Leopard, macOS Yosemite y macOS Big Sur. Desde el 2013 las versiones de macOS han adoptado nombres de lugares en California, como el Yosemite y Big Sur, y anteriormente tenían nombres de grandes felinos como lo son el leopardo de nieve y la chita. Pasamos con Linux, que es un sistema operativo de código abierto, lo que significa que es completamente gratuito y cualquiera puede modificarlo. En lugar de una sola versión, existen muchas distribuciones o distros,
como Ubuntu o Fedora, cada una con su propio enfoque. Es extremadamente seguro y ofrece una gran flexibilidad y personalización. Puedes adaptarlo para que funcione en computadoras viejas o crear un entorno de trabajo especializado. El kernel de Linux es un kernel monolítico modular. Se llama simplemente Linux kernel. Es un bloque de código, pero permite agregar o quitar funcionalidades como los controladores de dispositivos de manera dinámica a través de módulos sin necesidad de modificar el código central. Entre las principales distros o distribuciones de Linux tenemos Linux Mint, Linux Fedora, Linux Arch y Ubuntu. Pasamos a los servidores. Un servidor es un tipo de computadora que ofrece servicios, recursos o datos a otras computadoras, conocidas como clientes, a través de una red. A diferencia de una computadora personal, un servidor está diseñado para estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, y sirve para gestionar múltiples solicitudes simultáneamente. Para tener un servidor hay que tener ciertos requerimientos. Tú puedes hacer un servidor con la computadora de tu casa, pero este va a ser muy poco fiable y muy lento. Entre los requerimientos más importantes para un servidor tenemos el procesador, que se necesita un procesador con múltiples núcleos y una alta frecuencia para manejar múltiples tareas a la vez. Los servidores de alto rendimiento a menudo utilizan procesadores Intel Xeon o AMD EPYC, que están diseñados específicamente para cargas de trabajo de servidor. En la RAM es crucial para el rendimiento del servidor, ya que almacena datos a los que el procesador debe acceder rápidamente. Se recomienda una gran cantidad de RAM. A menudo se utiliza memoria de tipo SSD o Error Correcting Code, que detecta y corrige errores de datos. En el almacenamiento debe ser un almacenamiento rápido y confiable. Las unidades SSD o NVMe son comunes para el sistema operativo y las bases de datos por su velocidad, mientras que los HDD de alta capacidad pueden usarse para almacenamiento masivo. La configuración RAID es esencial para proteger los datos de fallos de disco. La red es muy importante. Necesitaremos una tarjeta de red con al menos 1 gigabit por segundo. Es un requerimiento mínimo y para servidores de alta demanda se pueden necesitar conexiones de 10 gigabits o más. Fuentes de alimentación se utilizan redundantes, más de 2, para asegurar que el servidor no se apague si una de ellas falla. Entre los sistemas operativos principales para servidores tenemos Windows Server, que es la versión del servidor del sistema operativo de Microsoft. Está diseñada para entornos empresariales y centros de datos, a diferencia de Windows, que está hecha para usuarios personales. Windows Server está optimizado para la fiabilidad, la seguridad y la gestión de redes, base de datos y otros servicios críticos. Por parte de Linux tenemos Ubuntu Server, que es una versión del sistema operativo Linux específicamente diseñada para ser utilizada en servidores. A diferencia de la versión de escritorio de Ubuntu, no tiene una interfaz gráfica de usuario por defecto, lo que la hace más ligera, más rápida y más segura para entornos de servidor. También macOS contaba con una versión de su sistema operativo llamado macOS Server, pero en abril del 2022 pasó de ser un sistema operativo a ser directamente una aplicación. Ahora pasamos con el último tema, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad es el conjunto de medidas prácticas y tecnológicas diseñadas para proteger datos, sistemas, dispositivos y redes frente a ataques, daños o accesos no autorizados. La importancia es que en la actualidad todas las funciones de una organización, finanzas, operaciones internas o marketing dependen, aunque sea un poquito, de la tecnología. La ciberseguridad no es un gasto, sino una habilitadora operativa que permite un uso seguro y confiable de todos nuestros sistemas empresariales. Dentro de la ciberseguridad tenemos un concepto llamado triada CID, que básicamente son confidencialidad, el cual se encarga de garantizar que solo los usuarios autorizados
puedan acceder a la información. La integridad asegura que la información es exacta, completa y no ha sido alterada, ya sea por un error humano o por un actor malicioso. Y la disponibilidad, que se refiere a que los sistemas y los datos estén accesibles y operativos cuando los usuarios autorizados los necesiten. En la ciberseguridad se maneja mediante capas de seguridad. La primera capa es la de prevención. Su función es detener el ataque antes de que afecte al sistema. Entre sus métodos tenemos los firewalls, protección de endpoints y gateways de correo y web. La segunda capa es la detección. Básicamente, esta asume que la primera barrera puede fallar y debe estar siempre ahí para detectar actividad sospechosa. Entre los métodos tenemos IDS, que detecta intentos de intrusión, IPS bloquea automáticamente el tráfico malicioso, y SOC, que es el centro de operaciones que analiza alertas y gestiona incidentes 24/7. La última barrera es la de respuesta. Su función es limitar el daño y recuperar el control. El método es un plan de respuesta a incidentes. Define qué hacer, quién actúa y cómo reaccionar ante una brecha para reducir las pérdidas. En la ciberseguridad tenemos la estrategia 3-2-1. Es una estrategia que sirve para mantener nuestro sistema lo más protegido posible ante una posible falla. El 3 es copia de sus datos. Tener 3 copias, la original, que es la de producción, y 2 copias de seguridad distintas. El 2 es que estas copias estén guardadas en tecnologías diferentes. ¿Cómo así? De estas 2 copias, una la podemos guardar en un disco duro, la tenemos en una forma física, y el otro en una nube. Esto nos protege de que en caso de que el disco duro falle, tenemos nuestra copia en la nube y la podemos recuperar. Y el 1 es una copia fuera del sitio o fuera de línea. Mantener al menos una copia geográficamente separada o crucialmente desconectada de la red. Esto quiere decir que si mi centro de operaciones está en mi casa, yo debería tener una copia de seguridad en otro sitio, ya que cualquier incidente que pueda pasar en mi casa que afecte a esa copia de seguridad, puedo tener otra fuera de mi casa que va a estar en buen estado y a la cual puedo acceder. No tiene que ser en un ambiente físico obligado, ya que puede estar en la red y esta red puede fallar y voy a necesitar de otra. Muchas gracias.